Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Mendoza. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio formativo donde continuamos con la serie Dialoguemos sobre Salud. ¿Cómo promoverla en el entorno escolar? Serie que presenta la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX en alianza con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Esta transmisión se realiza de forma simultánea en nuestras redes sociales, Aprende MX y por supuesto en las de CONASAMA. En esta ocasión hablaremos sobre la violencia y salud mental, su abordaje en el entorno escolar. Y para reflexionar les invito a responder esta pregunta. Vamos a empezar con esta pregunta detonadora. Va a aparecer a lo largo de la transmisión en nuestras redes sociales. ¿La violencia escolar afecta a la salud mental de niñas, niños y adolescentes? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Y más adelante vamos a leer las respuestas, así es que comiencen a participar. También queremos invitarles a que se integren al grupo de docentes Aprende MX, donde ya lo saben, van a encontrar herramientas y recursos educativos que sin duda serán de apoyo en su práctica docente. El enlace del grupo aparece en pantalla y en el chat de comentarios de la transmisión. Antes de continuar con nuestro seminario, ¿qué les parece si vemos el siguiente material? En la escuela, enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. ¿Por qué habrá bajado tanto sus calificaciones? Tu apoyo es vital para detectar y prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Qué importante saber esto. Si necesitan apoyo, recuerden que pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000. Allí van a encontrar atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. La línea de la vida 800-911-2000, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Bueno, el término violencia se usa para hacer referencia a los actos violentos que buscan dañar física y o psicológicamente a otra persona con distintos fines, como el sometimiento o simplemente por el placer de dañar. Al ser la salud un derecho humano fundamental, es necesario promover acciones para prevenir la violencia. Por ello, es importante identificar sus diversos tipos y contar con herramientas oportunas para cuando surgen situaciones violentas. Hoy tengo el gusto de presentarles a la maestra Metzeri Martínez Núñez, psicóloga especializada, integrante del componente de prevención de las violencias de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Maestra, bienvenida, muchas gracias. En nombre de la Dirección General Aprende MX, sea bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, esperando que el tema de hoy sea del interés de todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Sin duda, maestra. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, ¿qué les parece si conocemos la trayectoria de nuestra invitada? Metzeri Martínez Núñez, psicóloga especializada integrante del componente de prevención de las violencias de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Maestra en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 24 años de experiencia. Cuenta con diversos diplomados y cursos sobre perspectiva de género y derechos humanos, acceso a la justicia con perspectiva de género, lenguaje incluyente libre de discriminación, prevención de abuso sexual infantil, entre otros. Fue directora de Atención y Prevención a la Violencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y coordinadora del Servicio de Psicodiagnóstico del Hospital Psiquiátrico Infantil. Actualmente es enlace del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro ante la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en el componente de prevención de las violencias. Maestra, sin mayor preámbulo, le damos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Julieta. Bueno, vamos a leer, la propuesta es leer un caso hipotético para que pueda ser más dinámica esta presentación
Entonces voy a dar lectura. Este caso es el caso de una adolescente, de María, y vamos a posteriormente hacer una pregunta. Entonces doy lectura al caso. María tiene 16 años, está en segundo año de bachillerato. El año pasado fue una alumna con uno de los mejores promedios de su clase. En la actualidad, María ha bajado su promedio considerablemente. Se le nota más callada y distraída. Su padre es alcohólico, sin empleo, y su madre trabaja una larga jornada laboral en una fábrica. María empezó una relación de noviazgo con un chico que consume sustancias psicoactivas. Y ayer, María llegó con marcas y moretones en los brazos. Ella consideró hacer una denuncia ante las autoridades. Sin embargo, en su comunidad se ha visto como normal el maltrato hacia las mujeres, por lo que desconoce qué tiene que hacer o por dónde empezar. Bueno, este es el caso. Este es el caso, y respecto de este caso es importante estar atentos a la información que la maestra Metzeri nos va a compartir para poder responder las siguientes preguntas. Bueno, vamos a empezar con esta, maestra. Esta es la logística. La primera pregunta es, de acuerdo al modelo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo clasificarías el tipo y naturaleza de la violencia en el caso de María? Ahí está la pregunta. La primera de ellas, sí hay que responderla en Mentimeter. En el chat de comentarios y en pantalla está apareciendo el enlace y el código QR para que puedan ingresar. El caso de María está disponible también en Mentimeter para que puedan consultarlo en nueva cuenta. Así es que ahí está la pregunta. Comenzamos con esta. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos por definir qué es la violencia, y para esto vamos a usar como marco teórico, marco de referencia, la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en donde nuestro país, México, está inserto. La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo o una misma, otra persona o grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Me gustaría enfatizar algunas cosas de esta definición. En primer lugar, la descripción del uso deliberado, es decir, intencional. No es algo que ocurre por accidente, no es algo que ocurre de casualidad, sino es un uso intencional de esta fuerza física o del poder. No siempre es la fuerza física, que generalmente es como lo más contundente, pero puede ser el uso del poder sobre otra persona, más vulnerable, de menor edad, etc. Y esta puede ser en grado de amenaza o físico o efectivo. Y de acuerdo a la persona que ejerce la violencia, esta puede ser contra uno mismo, contra otra persona o grupo o comunidad. Y evidentemente el resultado de esto es que causa lesiones o daño. Bueno, podemos observar también en esta imagen que ustedes tienen a la vista la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud. Y vemos dos grandes esquemas, digamos. Por un lado, la clasificación se hace en función de la persona o personas que ejercen la violencia. A eso le llama la Organización Mundial de la Salud, me voy a referir como la organización, a la OMS, que puede ser, lo divide primero en tres grandes rubros: autoinfligida, interpersonal o colectiva. Entonces, vámonos yendo, digamos, rama por rama para ir haciendo la descripción. La violencia autoinfligida, pues es la que una persona ejerce contra sí misma
y esta puede traducirse en comportamientos suicidas, como pueden ser pues, conductas de riesgo o pensamientos, planeación, rumiación, y no necesariamente el suicidio en sí mismo, pero sí un comportamiento suicida. Y también puede traducirse como autolesiones, que son estos cortes que en ocasiones las o los adolescentes se hacen en antebrazos, en piernas, etc. Por otro lado, tenemos lo que es la violencia interpersonal. Esta es como la que generalmente se hace mayor referencia. Y esta a su vez se divide en violencia familiar o de pareja o violencia comunitaria. La violencia familiar o de pareja se realiza en contra de niñas, niños y adolescentes, de la pareja o de las personas adultas mayores. Y en esta violencia interpersonal tenemos la otra vertiente, que sería la violencia comunitaria, que puede darse entre personas conocidas, por ejemplo, pares, por ejemplo, aquí entraría la violencia juvenil, y también puede darse entre extraños. Por ejemplo, algún caso de violencia sexual que se pueda dar de una persona desconocida a alguien, por ejemplo, en el espacio público, aunque sabemos que normalmente esto se da en los espacios cercanos o familiares, pero bueno, es un ejemplo. Y finalmente, la violencia colectiva, que esta pues, se refiere más a cuestiones sociales de mayor amplitud y magnitud, y que suele ser por conflictos sociales, políticos o económicos. Ahí está nuestro cuadro y la diferencia de, pues, cuáles serían, ¿no? Las diferencias que hay que estar atentos. ¿Vamos a revisar las respuestas? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues vamos a las respuestas de Mentimeter. Y a ver, tenemos aquí, de acuerdo al modelo de la OMS, ¿cómo clasificarías el tipo y naturaleza de la violencia en el caso de María, correcto? Y tenemos con 7% A, colectiva, social y desatención, 27% interpersonal, pareja, física y psicológica, y 0, autoinfligida, autolesiones y física. Obviamente el porcentaje superior es el que está al centro, que es interpersonal, pareja, física y psicológica. ¿Correcto? De acuerdo, esa sería la respuesta correcta. Sería, de acuerdo a la clasificación propuesta por la OMS, sería violencia interpersonal, de pareja, física y psicológica, hasta lo que podemos saber con el caso que presentamos. El caso de María. El caso de María. Continuamos, doctora. Sí. A continuación voy a describirles el modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner para explicar el origen de la violencia o los factores tanto de riesgo como protectores que pudieran estar asociados para que una persona o un grupo de personas puedan ser víctimas de violencia o, por el contrario, personas agresoras. Este modelo sé que se ha expuesto en diferentes sesiones, pero es muy importante porque nos es muy útil en términos de poder comprender desde diversos enfoques cómo es que las características de una persona y su relación con el contexto y el medio que la rodea es que influyen para esto que les decía, poder ser víctima o persona agresora. Entonces, la primera, voy a llamarla indistintamente estructura o sistema, sería el individual, en donde podemos reconocer aquí factores, pues eso, individuales, que pueden ser desde la edad, el sexo, el nivel educativo, el empleo, el ingreso económico, la salud, tanto física como sexual y como mental, y
y que son factores pues personales de cada individuo. En segundo lugar, tendríamos el sistema de la familia o las relaciones, que es como el siguiente nivel con el que un individuo se empieza a relacionar. En primer lugar, pues el familiar, que es donde los niños, niñas empiezan como su desarrollo y cuidado, y ahí podemos también colocar al sistema educativo o al espacio laboral, digamos. Sí. En tercer lugar, tendríamos la estructura o el sistema comunitario e institucional, que tiene que ver ya más, por ejemplo, con la comunidad en la cual nos desenvolvemos, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un ámbito o un contexto en nuestro propio país al norte del país como al sureste o al centro por las características propias, incluso medioambientales, ¿no? Con las que las personas tienen que interactuar. Y finalmente, la última esfera se referiría pues a la sociedad, ¿no? Y aquí tendría que ver, bueno, pues las creencias que en una sociedad en particular existen, por ejemplo, si es una sociedad occidental, oriental, ¿no? ¿Cuál es la cultura que prevalece en esa sociedad? Entonces, cada una de estas se contiene, ¿no? Y eso da explicación, les decía, a si, por poner un ejemplo rápidamente, si un adolescente, hombre de 15 años, con a lo mejor discapacidad intelectual, en una familia que lo contiene, que lo apoya, que puede acudir a una escuela, si se dan cuenta, abarcando las estructuras, a una escuela quizá de educación especial, que pueda responder a sus necesidades educativas, que su comunidad, digamos, su colonia o el espacio en donde vive, también lo tomen en cuenta, ¿no? Para su desarrollo, pues va a ser distinto que una persona que tiene otras condiciones, ¿no? Entonces, todo esto pues es importante para explicar el origen de la violencia. Bueno, pues seguimos con la dinámica, maestra. ¿Y qué le parece si lanzamos esta siguiente pregunta, de acuerdo al caso expuesto? ¿Cuáles son las posibles señales de violencia que presenta María? ¿Correcto? Sí. A continuación vamos a revisar posibles señales que el personal docente puede detectar en sus alumnas y alumnos y que nos pudieran estar hablando de un foquito amarillo, de una alerta que podría estar hablando que esa alumna o alumno podría estar viviendo alguna situación de violencia. Entonces, yo les voy a describir estas posibles señales para que quienes nos siguen en la transmisión puedan ir viendo, hay 4 categorías, y entonces que puedan ir viendo de cada una de esas 4 categorías, el caso de María, cuáles de estas señales presenta María. Muy bien, y responder esta pregunta en Mentimeter. Así es. Adelante. Muchas gracias. Entonces, antes de dar paso a la descripción de estas señales, les quiero decir que es muy importante, digamos, la responsabilidad de la crianza de niños, niñas y adolescentes, pues sin duda es de madres, padres o de personas tutoras. Sin embargo, pues tanto el sector salud, pero también el educativo, es un espacio de oportunidad por el tiempo que pasan los y las estudiantes, las niñas, niños y adolescentes, pues en la escuela. De forma que ahí podemos detectar todas estas señales, pues por el tiempo que convivimos con los y las estudiantes. Entonces, vamos a revisar ahora sí estas posibles señales. Ajá. En primer lugar, serían posibles señales de maltrato físico y pues estas pueden ser
moretones, quemaduras, torceduras, dislocaciones, cortes, ¿no? También se pueden presentar excusas improbables dadas para explicar lesiones, es decir, que no sea coherente la explicación que un niño, niña o adolescente da sobre una lesión, o lesiones que no se atienden médicamente y que ustedes como docentes se dan cuenta. Viene quizá la niña, niño o adolescente con una lesión en un pie, digamos, cojeando, y no es atendida esa lesión. Pasan días y evidentemente no es atendida, entonces, bueno, ahí tenemos que poner atención. O lesiones en lugares del cuerpo donde normalmente no expuestos a caídas, juegos rudos, etc. También una señal puede ser que los estudiantes se nieguen a discutir sobre esas lesiones, que si ustedes les preguntan ¿qué te pasó aquí?, ellos digan no, nada, y prefieran evitar el tema. Resistencia al contacto físico, ya sea porque ya han sido agredidos físicamente o porque les duele una parte o esa parte del cuerpo y no quieren ser tocados. Brazos y piernas cubiertos a pesar del calor. Sabemos que las y los adolescentes, bueno, pueden tener su estilo propio de vestimenta, etcétera, pero que evidentemente, digamos, si estamos en un lugar donde hace muchísimo calor y ellos no quieren quitarse, pues, una sudadera o un suéter, pues ahí quizá también habría que poner atención. Tendencias autodestructivas, que se vuelvan agresivos con los demás, intentos crónicos de escapar. Algo que es muy importante es que ustedes noten algún cambio en ese niño, niña o adolescente en particular. Es decir, cada una y cada uno de nosotros tenemos características de personalidad y formas de ser, pues propias nuestras. Pero si ustedes notan algún cambio en un estudiante que normalmente no es así, como podemos ver en el caso de María, y veíamos que ella normalmente, por ejemplo, obtenía de los mejores promedios de su grupo, y ahora ha habido un cambio, ¿no? Entonces, estos cambios son los que nos tienen que llamar la atención. Aquí estamos dando estas señales de manera generalizada, pero nosotros tenemos que ver con lupa en cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, entonces pasamos a las siguientes posibles señales de maltrato, que sería el maltrato emocional. Recuerden ir identificando. Sí, con la pregunta que ya lanzamos, ¿no? Así es, las señales que se presentan en el caso de María. Ahí está la pregunta y usted está ya pues compartiendo lo que posiblemente será la respuesta. Así es. Entonces, pues las posibles señales de maltrato emocional pueden ser retraso en el desarrollo físico, mental y emocional, de acuerdo a la edad del niño, niña y adolescente, pues ansiedad, temor a situaciones nuevas, baja autoestima, respuestas emocionales inapropiadas, pasividad o agresividad extrema, compulsiones al hurto o robos que suelen darse, obsesiones o fobias, bajo rendimiento o falta de concentración repentinos, conductas para llamar la atención, cansancio persistente y decir mentiras. Las siguientes señales de alerta serían las posibles señales de abuso sexual. Y aquí, bueno, lo que podríamos detectar son conductas sexuales inapropiadas para la edad, indicadores físicos en general o en particular en las zonas genital y anal, e indicadores de conducta en general y particularmente sexuales, que deben ser interpretados siempre de acuerdo al nivel de funcionamiento y a la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño, niña o adolescente. Finalmente, las posibles señales de abandono o negligencia pueden ser que un niño tenga hambre frecuentemente y que no sea producto de vulnerabilidad social, por ejemplo, ¿no? Sino que a lo mejor no hay esta vulnerabilidad, es decir, la familia sí cuenta con los recursos para poder
alimentar a este niño, niña o adolescente, pero que hay ahí una cuestión de descuido y por eso esa persona tiene siempre hambre, ¿no? Hurtos o atracones de comida, falta de higiene personal, cansancio permanente, vestimenta inapropiada, tardanza o inasistencias escolares frecuentes, ¿no? Esto suele ser común, suele llamar la atención. Problemas médicos no tratados, ¿no? Que van siempre a lo mejor con moquitos, con gripa, y que no los atienden. Baja autoestima, relaciones sociales precarias, y entonces los niños o niñas o adolescentes no pueden relacionarse adecuadamente con sus pares. Aquí también la compulsión al hurto y consumo de drogas o sustancias psicoactivas, incluido el alcohol. Bueno, pues ya tenemos las respuestas. Respuesta a la pregunta, la segunda, ¿cuáles son las posibles señales, maestra, de violencia que presenta María? La maestra Metzeri nos leyó el caso al principio. De todas maneras, ustedes pueden revisarlo en Mentimeter. Ahora, ¿qué le parece si revisamos la nube? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, nos vamos a Mentimeter. Yo la tengo ya de este lado. En medio está, maestra, moretones, marcas, bajo rendimiento, maltrato físico, violencia física, marcas y moretones, psicológica, física, aislamiento, cambio de conducta, maltrato, violencia física, excusas, bajo aprovechamiento, codependiente, actitud callada y distraída, bajas calificaciones, violencia. Lo estoy leyendo rápido porque sigue moviéndose la nube. Maltrato emocional, maltrato en el noviazgo, se le nota más callada, marcas en los brazos, negar que es agredida, bajas calificaciones, inseguridad, desatención por parte de, silencio, resistencia al contacto, lesiones físicas, marcas, de nueva cuenta, nerviosa, dispersa, sociales, lesiones, miedo, silencio, golpes y abuso sexual, ser más callada, quemaduras, rasguños, y sigue moviéndose la nube, violencia física, maltrato físico, moretones, marcas en medio. ¿Qué opina, maestra, de esas respuestas? Pues me parece que han podido detectar muy bien estas señales de alerta, ¿no? Estas señales de que María está viviendo sin duda una situación de violencia, y eso es muy importante porque lo primero para dar un siguiente paso es poder identificar la violencia. No tenemos que tener este tejido fino de saber cuál es el tipo o la naturaleza de la violencia, pero sí con que podamos detectar estas señales es muy importante, y me parece que por el tipo de respuestas lo han detectado muy bien. Me parece excelente. Bueno, maestra, vamos a retomar su presentación y después vamos a lanzar la siguiente pregunta. Claro que sí. Adelante. Sí. Bueno, todas las señales que revisamos con anterioridad, pues son eso, señales de alerta que ustedes pueden estar muy atentos por si se presentan en cualquier niño, niña o adolescente. Les quiero decir que voy a mencionarlo rápidamente. Existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se aprobó en el 2014. Voy a referirme brevemente a ella. Tiene 20, el título segundo al artículo 13, establece 20 derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Yo nada más me voy a referir a uno, que es el octavo, y es el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Algo que me parece sumamente importante también es que el título primero, artículo 12, dice lo siguiente: es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación a sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. Lo importante de este título primero, artículo 12, es que establece que toda persona, es decir, no necesariamente personas servidoras públicas, es decir, médicos, psicólogas, enfermeras, personal docente, sino cualquier persona adulta que supiera de un caso
de un niño, niña o adolescente que presuntamente estuviera en una situación de violencia, habría que actuar. Tenemos esa responsabilidad no quedarnos callados. de no quedarnos callados y de cuidar de nuestras infancias. Entonces, con todas esas señales que revisamos con anterioridad, ahora lo que vamos a ver son los efectos de la violencia en la salud mental, es decir, cómo todas estas señales que pueden también traducirse como síntomas pueden convertirse en trastornos o enfermedades ya mentales. Es decir, que desde los manuales que se utilizan en la salud mental para establecer los diagnósticos, bueno, cuestiones muy técnicas, pero ya conformen un trastorno o enfermedad mental. Y estos pueden ser, pues, los que ustedes tienen visibles en su pantalla, como el estrés postraumático, sin duda la depresión, la ansiedad, si también pueden ir pensando, refiriéndonos nuevamente al caso de María, qué podría ella desarrollar con lo que sabemos de su caso, ¿no? Fobias, trastornos de pánico, trastornos de conducta alimentaria, como puede ser la bulimia o la anorexia, disfunción sexual, siempre recuerden, de acuerdo a la edad de esa niña, niño o adolescente, de acuerdo a lo esperado, pero que haya una alteración, y abuso de sustancias, ¿no? Así como intentos de suicidio o probablemente pues hasta suicidios. Bien. Bueno, pues, ¿qué le parece, maestra, si consultamos nuevamente el caso de María y con referencia a este caso, pues les vamos a pedir, maestras, maestros, que participen respondiendo a la siguiente pregunta. Esa es la tercera de la dinámica Mentimeter. Como personal docente, ¿cómo podrían intervenir? Y la pregunta sí es de sencilla. Como personal docente, ¿cómo podrían intervenir en un caso así? En el chat de comentarios y en pantalla está apareciendo el enlace y el código QR para que puedan ingresar a Mentimeter. Y bien, vamos a revisar, bueno, vamos a seguir con su presentación para que se pueda responder esta tercera pregunta. Así es que, maestra Metzeri, le doy la palabra para que podamos participar. ¿Le parece? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, entonces, después de esto que hemos revisado, lo que sigue, ¿qué podemos hacer cuando detectamos algunas de estas señales que hemos ya visto? Entonces, lo primero es observar, ¿no? Observar, como decíamos, cambios en el estado de ánimo, cambios de conducta, cambios físicos, cambios en el rendimiento escolar. Tenemos que escuchar. Les decía yo con anterioridad que el espacio escolar, al ser un espacio en el que las y los estudiantes pues acuden con regularidad, ¿no? Generalmente, digamos, de lunes a viernes, bueno, sé que hay distintos horarios, pero bueno, por lo menos, ¿no? De 4 a 8 horas, pues es probable que las y los alumnos se acerquen a ustedes como personal docentes si les tienen confianza, y que ustedes no tengan temor de escuchar, de tener una escucha activa ante las posibles inquietudes, preguntas de un niño, niña o adolescente, y que los escuchen con empatía también. Otra cosa que sería muy importante es conectar con ellas y ellos. ¿De qué manera? Pues hablando un lenguaje sencillo, nombrando las cosas como son, con la verdad. Y finalmente, algo que sería muy importante sería pues orientarles para recibir ayuda profesional. Siempre en el ámbito de nuestros alcances y de nuestra responsabilidad. No tenemos que hacer más allá de lo que no nos corresponda, pero sí tenemos que hacer lo que está dentro de nuestro nivel de responsabilidad. Sí, absolutamente. Entonces, generalmente, la siguiente, por favor.
generalmente las recomendaciones, las estrategias que podemos seguir ante situaciones de agresión o violencia es, en primer lugar, prever en detalle qué se puede hacer en diferentes situaciones. Cuanto más se anticipen a ellas, más seguridad sentirán ustedes como de qué poder hacer. Esto lo pueden hablar pues con sus compañeras, compañeros, maestros, maestras e incluso pues con sus autoridades, sus supervisores. Si tienen dudas, hablen con compañeros y sus respuestas van a depender obviamente del contexto local. Aquí estamos generalizando, pero bueno, sabemos que cada contexto es distinto, entonces bueno, hay que hacerse cargo de esto. Y finalmente, pues sin duda existen protocolos, existen procedimientos, lineamientos. Algunas instituciones lo tienen definido más claramente, mientras que otras no tanto, sobre todo en los hechos, digamos, porque en papel sin duda están establecidos estos protocolos, estas rutas de qué seguir y qué hacer. Pero insisto, si ustedes tienen duda, platíquenlo con compañeras, compañeros y con sus autoridades. Muy bien. Bueno, pues aquí hacemos una parada para que puedan responder a esta tercera pregunta, maestra. Pero mientras, aprovecho para comentarles que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario virtual. Solo tienen que entrar al enlace que aparece en el chat de comentarios y si no tienen cuenta, regístrense de acuerdo con su perfil, proporcionen sus datos y en caso de no pertenecer al sector educativo o de no formar parte de la plantilla de una escuela, regístrense con el perfil de estudiante, solamente de estudiante, coloquen la clave del centro de trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual para que puedan completar el proceso. El CCT o clave del centro está apareciendo ya en la pantalla, en el chat también lo van a localizar, en el chat de la transmisión. Solamente validen en su correo o validen, sí, obviamente, los datos en el correo electrónico, el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar la constancia y respondan una sencilla pregunta. Si la respuesta es correcta, van a poder descargar la constancia inmediatamente. También hay que ser muy precisos. Es importante que tomen en cuenta que solo tienen 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión en vivo para que puedan obtener su constancia. Así es que, sin más, puedan registrarse ya, desde este momento. Ahora, maestra Metzeri, ¿qué le parece si vamos a ver las respuestas a la tercera pregunta, la última de las preguntas? Y como personal docente, ¿cómo pueden o cómo podrían intervenir? Esa es la pregunta. Conocer el protocolo y llevarlo a cabo. Una de las 54 respuestas. Concientización de manera general, así como generar confianza para que haga lo correcto. Dando conocimiento a las autoridades para que ellos puedan dar el seguimiento adecuado ante instancias que la puedan ayudar de manera acertada. Preguntando para poder apoyarle. Se observa que hay cambios, y se observa que hay cambios en el comportamiento del estudiante, después comunicarlo con dirección y después abordarlo con el alumno o alumna. Escucha activa, empatía, conectar y orientar. Observar, platicar con María al respecto de su cambio de actuar con los tutores y dar a conocer al director. Y una más, identificando el problema e informar a la autoridad. Bueno, son muchas las respuestas, 68 aquí tenemos, no, bueno, más, 69. A ver, maestra, ¿qué opina de estas respuestas? Bueno, me parece muy importante que logren detectar cuál puede ser la ruta de atención si ustedes detectan algún caso. Como les decía, porque esto es algo fundamental, existen los protocolos, pero también les quiero decir que quizá una sola instancia, cuanto más una sola persona, no puede hacer todo cuando de un caso de violencia se trata. Y es por eso que hay que echar mano de las redes institucionales, de las redes, en este caso, de salud,
a lo mejor del sistema DIF, de procuradurías de niños, niñas y adolescentes que hay en todos los estados y los municipios. No es un tema fácil, sin duda, pero no por eso tenemos que dejar de hacer, insisto, lo que nos corresponde. Entonces, me parece que las y los docentes han detectado muy bien y nos han compartido qué es lo que pueden hacer en un caso como estos, y tomando en cuenta el ejemplo que les pusimos desde el principio, que es el caso de María. Muchas gracias, felicidades maestras, maestros. Bueno, pues están en esta buena actuación. Y bueno, también hay que comentar que la maestra va a compartir el material adicional. Los enlaces están mostrándose en el chat de comentarios. Y ahora queremos aprovechar para compartir este mensaje con ustedes. Vamos a conocer parte de la segunda temporada de la serie ¿Qué tanto es tantito? Y volvemos con más respuestas. Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¡Es acoso, profe! Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. ¿Qué tanto es tantito? Es la serie que representa una herramienta de gran utilidad para que docentes, familiares y estudiantes identifiquen violencias no siempre explícitas que suceden en nuestra vida cotidiana y así cuenten con recursos para el cuidado de su salud mental. ¿Recuerdan la pregunta de reflexión que se formuló al inicio del seminario? ¿La violencia escolar afecta a la salud mental de niñas, niños y adolescentes? Solamente tenían que responder sí o no. Aquí tenemos ya los porcentajes. 99% dijo que sí, solamente el 1% respondió que no. La violencia escolar afecta a la salud de niñas, niños y adolescentes. Sí. ¿Cuál es su opinión, maestra? Bueno, sin duda está clarísimo, es contundente la respuesta, es el 99%, y pues sin duda la violencia escolar y cualquier tipo de violencia afecta la salud mental o puede afectar la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y para esto me gustaría aportar un poco más leyéndoles algunas cifras claves que nos comparte también la Organización Mundial de la Salud. La violencia y otras experiencias infantojuveniles adversas pueden tener efectos devastadores inmediatos y también a largo plazo en la salud mental. El suicidio es la tercera causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. En todo el mundo, entre 10 y 20% de los niños, niñas y adolescentes experimentan problemas de salud mental. La mitad de las enfermedades mentales comienzan a los 14 años y los trastornos mentales y por consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en niños y jóvenes. Es por esto que es fundamental que conozcamos y profundicemos en este tema. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. La maestra Metzeri nos ha compartido, bueno, pues toda la información que nos será de gran utilidad. Hemos recibido ya preguntas y comentarios de la audiencia, así es que si me permite, maestra, voy a leer algunos de ellos. Tenemos por aquí a Sandra Betancourt. Buenas tardes, escuchando una charla muy interesante, gracias por brindarnos esta información, nos será muy útil. Muchísimas gracias, Sandra. Alondra Su. Tengo un caso de un menor que tiene conductas violentas con sus compañeros. Bueno, se ha seguido el marco de convivencia, pero la conducta persiste. ¿Qué paso sigue, maestra? ¿Qué le diría?
Bueno, ahí habría que quizá siempre ante una situación así, primero hay que pues guardar la calma y pensar cuáles son las opciones que tenemos y probablemente acercarse en primer lugar a las personas responsables de este niño para saber si ha habido algún cambio en casa. A veces son cuestiones menores, a veces no, ¿no? Pero, por ejemplo, desde cambios de domicilio hasta si llegó un hermanito nuevo o una persona de la familia a vivir en casa, o a lo mejor no, a lo mejor sí puede ser un asunto más grave y que ese niño esté también sufriendo o viviendo algún tema de violencia. Entonces, habría que seguir pues el protocolo que seguramente tiene la escuela, pero otra, hay que ir explorando. Estoy dando pues respuestas en general, como les decía desde el principio, cada caso es particular, pero también si existe la apertura, pues habría que hablar con el padre, la madre o ambos para saber qué está pasando en primer lugar. Muchas gracias. Patricia Díaz Mancilla comenta: por favor, profesores, ayudar para que los niños no pongan sobrenombres por las características físicas. Qué importante, bueno, primero el respeto y también es una forma de violentar. Así es, así es. Claro, sobre todo porque estos sobrenombres o apodos, como los conocemos comúnmente, generalmente tienen que ver con un tema de discriminación hacia características físicas o a dificultades que las personas pueden presentar. Entonces, claro que es muy importante evitarlos. Muy bien, dice Gil Pérez: ¿qué debo hacer cuando existe violencia en la casa de alguna o alguno de mis estudiantes? Bueno, pues habría, insisto, en cada plantel debe de existir seguramente algún protocolo, pero revisábamos, ¿no?, en las imágenes anteriores que puede acercarse al o a la estudiante para tratar de explorar qué es lo que está pasando y ir avanzando poco a poco. Es decir, el último paso o uno de los últimos es que como personas servidoras públicas, ustedes como personal docente, pueden y deben, de hecho, dar algo que se llama dar vista a la autoridad. Y dar vista muchas veces nos genera cierto temor como personas servidoras públicas porque sentimos que nos involucramos de alguna manera con un caso y que ya no nos correspondería hacer eso. Sin embargo, de ninguna manera es así. Esto es una obligación y dar una vista o un aviso simplemente es eso. De hecho, es notificar a la autoridad que a mí me están haciendo referencia sobre algún caso presuntamente o posiblemente que puede ser un delito, porque lo es, la violencia, y lo estoy dejando, digamos, en tu cancha para que tú, que eres la autoridad, investigues qué está pasando. Entonces, no nos consta porque no vivimos ahí, pero lo que sí es cierto es que esta niña, niño o adolescente, o lo está refiriendo, dos, o yo estoy viendo estas señales que hemos revisado con anterioridad. Muy bien. Sara Medina, excelente tema, muchas gracias. Estaré al pendiente de mis alumnos. Raúl Martínez, ¿cuáles son los tipos de violencia más comunes entre las y los estudiantes, maestra? Bueno, sin duda, la adolescencia es una etapa compleja, ¿no? Yo digo en algunas ocasiones, es difícil generalmente la relación entre las personas adultas, maestros, padres, etcétera, con los y las adolescentes, pero ellos y ellas mismas están sufriendo o viviendo, porque no tiene por qué ser como sufrimiento, pero una serie de cambios y muy rápidos a los que tienen que adaptarse continuamente. Entonces ellos también están pues como en esta situación. Pero suele ser la violencia física es una de ellas, que también es una manera de aproximación hasta cierto grado, ¿no? Que para relacionarse se empujan, se jalan y demás, pero cuando esto hace daño, eso es algo muy importante para detectar cuándo o hasta dónde es violencia. Cuando esto nos está generando un malestar, un daño,
ya sea físico, porque ya ese empujoncito que era de broma y tal, pues no, ya nos dejó un moretón y nos duele, y lo hicieron una vez, pero se repite, o estos sobrenombres, o denigrarme, etcétera, ya no me hacen sentir cómodo, entonces ya podemos pensar que es violencia. Entonces, la más frecuente pues puede ser la violencia física y pues verbal también entre adolescentes. Muy bien. Eli Pérez, buenas tardes, excelente tema para compartir con las niñas, niños, familias, agentes educativos, autoridades y comunidad educativa para que nos ayude a prevenir la violencia en los seres humanos. O si desafortunadamente se presenta alguna violencia, poder contar con las herramientas para enfrentar la situación. Sin duda, Eli, muchas gracias por este comentario. Rita Juárez, ¿cómo se refleja en la salud mental cuando mis estudiantes viven agresiones y violencia entre sus compañeros? ¿Me puedes repetir? Con por mucho favor? gusto. Gracias. Dice Rita Juárez, ¿cómo se refleja en la salud mental cuando mis estudiantes viven agresiones y violencia entre sus compañeros? Ok, bueno, la salud mental es un estado de bienestar general y pues se refleja pues como en una estabilidad, en estar contentos, digamos, en asistir y hacer sus actividades cotidianas, simplemente levantarse, bañarse, ir a la escuela, ¿no? Tener hábitos saludables. Entonces, de esa manera se reflejaría la salud mental. Cuando hay agresiones que existe, les decía, distintos niveles de lo que puede ser la violencia juvenil o violencia entre pares en los y las adolescentes, pues entonces ahí tendríamos que revisar estas señales y ver qué es lo que están manifestando esos jóvenes. Mario Campo, los docentes tenemos una oportunidad de prevenir situaciones de violencia familiar. Gracias a esta plataforma podemos actuar de forma temprana para romper esta situación del entorno de las niñas, niños y adolescentes con el protocolo respectivo. Muchas gracias, Mari. Carmen Reséndiz, ¿por qué algunas víctimas de violencia no reconocen esta condición? ¿Qué nos diría, maestra? La violencia es algo muy complejo. Generalmente, si nos vamos a la descripción que hicimos, hay distintos tipos de violencia, pero generalmente, y por la manera en que nos relacionamos, suelen ejercer violencia sobre nosotros o nosotras, pues personas cercanas. A veces nuestra pareja sentimental, en quien muchas veces pues confiamos y a lo mejor hasta hicimos planes o a lo mejor pues empezamos a formar y a tener objetivos de vida, y entonces es muy difícil reconocer, justificamos, no es algo sencillo. Y por eso yo les digo, independientemente de que puedan identificar, digamos, el tipo y la forma de la violencia, simplemente si algo les genera incomodidad, daño, malestar, algo está pasando. Tienen que preguntarse qué es lo que está pasando, que ya no lo estoy pasando bien, que ya no estoy recibiendo un buen trato. Muchas gracias. Ari Hebark, gracias por la información, gran aportación para crear conciencia en alumnos y alumnas y también adultos. Olga Marín, ¿cómo promover espacios seguros en mi escuela? Bueno, algo que es muy importante y que se habla mucho es de la comunicación, pero hay que estar abiertos a las preguntas, las inquietudes que puedan tener los y las estudiantes. Entonces, hay entre el material que les compartí distintas estrategias que ustedes pueden seguir para promover la cultura de la paz, la cultura del buen trato. Ustedes mismos y mismas como docentes poner el ejemplo desde cosas tan sencillas como al llegar al salón de clases saludar, el tono de voz que se utiliza. Entiendo que la tarea es ardua, ¿no? Sobre todo cuando se está al frente de un grupo pues, de chicos y chicas, adolescentes, pero tenemos que poner el ejemplo del buen trato. Cualquier diferencia se puede arreglar y si lo hacemos a través del diálogo, pues ponemos
ponemos el ejemplo. Muchas gracias. Diana Sol Morales Ruiz, muchas gracias por el trabajar con jóvenes de secundaria, nos hace muy cercanos a los estudiantes. Gaby Torres, ¿qué tipo de estrategias podemos generar las y los docentes ante agresiones y situaciones de violencia en los entornos escolares, maestra? Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Esta cultura del buen trato, promoverla entre las y los estudiantes y también entre el personal docente. Muy bien. Teres ZB. Importante tema, como docentes no debemos permitir violencia en el aula y necesitamos saber identificar si existe violencia en casa. ¿Sí? Este es otro comentario. Lulú Vázquez, gracias maestra, es muy útil esta información, la compartiré con mis compañeros, dice por aquí Lulú Vázquez. Misele Casanova, creo que lo primero sería observar para poder indagar, preguntar para conectar y generar confianza con la o el adolescente. Como trabajadora social, canalizaría al estudiante a algún centro de especialización o con algún profesional de la salud cuidando su integridad. Buena estrategia. Así es. ¿No le parece, maestra? Claro que sí, sí. Bueno, Pedro Hernández, ¿cómo se ve afectada la salud mental de las y los estudiantes cuando viven violencia dentro del hogar? Bueno, revisábamos ya algunos de los trastornos o enfermedades que se pueden generar, ¿no? Veíamos, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la violencia, sobre todo cuando el nivel ya es muy elevado, generalmente deriva en trastornos por estrés postraumático y pues esos son los efectos. Bueno, pues sí, la felicitan, que esta información será de gran utilidad para la docencia y sobre todo para poder estar atentos a lo que suceda con las y los adolescentes, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, pues maestra, Ana Torres, uno más, excelente información, muchas gracias. Maestra Metziri Martínez, muchísimas gracias por compartir su experiencia y obviamente es importante señalar que la información que compartió la maestra, ustedes pueden visualizarla en el chat y ya saben la ruta, la logística para poder acercarnos a estos materiales. Ahora sabemos la importancia de promover y fomentar un espacio libre de violencia para todas y todos. Así es que nos va a encantar que nos regale un comentario final, maestra, antes de despedirnos. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ya les decía yo que la violencia es todo aquello que nos hace sentir mal o que nos genera un daño, es lo opuesto al buen trato y ninguna forma de maltrato, ya sea físico, psicológico o sexual, es normal. No normalicemos la violencia. Existen formas diferentes de violencia, algunas son muy visibles y otras no tanto, pero las podemos descubrir al estar atentos y viendo con lentes de buen trato. Sí es posible acabar con la violencia. No es fácil, pero sí es posible. Para ello se necesita, en primer lugar, identificarla y contar con las herramientas y pensar en estrategias de prevención. Maestra Metziri Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Bueno, y recuerden que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario virtual y lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que está apareciendo en el chat de comentarios. Si no tienen cuenta, no se preocupen, regístrense de acuerdo con su perfil, proporcionen sus datos. Si no pertenecen al sector educativo o no forman parte de la plantilla de una escuela, háganlo con el perfil de estudiante. Coloquen la clave del Centro de Trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual que nosotros les estamos proporcionando. Esta clave está apareciendo ya en pantalla y también pueden consultarla en el chat de comentarios. Es este CCT. Validen con su correo electrónico el registro, inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia, respondan una sencilla pregunta y si la respuesta es correcta, podrán descargar la constancia inmediatamente. Recuerden, solamente tienen 7 días para poder descargar esta constancia. 7 días a partir de la fecha de transmisión en vivo y bueno, pues háganlo válido porque entonces se nos va el tiempo. En el próximo seminario virtual de la serie Diálogos sobre Salud abordaremos el tema Conductas alimentarias de riesgo en adolescentes. La cita es el martes 31 de octubre, 16:30 hora del centro, así es que las y los esperamos. Hemos llegado ya al final de esta transmisión. A nombre de Aprende MX agradecemos su asistencia y también queremos agradecer al personal técnico y académico que la hizo posible. Yo soy Julieta Mendoza,
Pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.